compartiendo mi experiencia en el hospital, parte 3. Al final no ha podido ser, y tras 1 año y 8 meses con dolor y sin poder hacer nada, he decidido operarme y colocarme una prótesis de cadera, una prótesis de superficie, en este febrero de 2023. Y aquí comparto mi experiencia previa y en el hospital. A quien le pueda interesar, sobre todo a esas personas que tienen dudas a la hora de enfrentarse con una operación de prótesis de cadera. Decir que yo siempre he sido muy reacio a temas de operaciones y más de prótesis de cadera. De hecho, antes de que me surgiera la necrosis de cadera, ya algún traumatólogo me sugirió que mi situación de la cabeza del fémur, tanto de la derecha como de la izquierda, pues indicaban que en breve me debería poner una prótesis de cadera. Yo me quedé impactado. Vamos, ni me lo planteaba. Durante todo el proceso que he estado sufriendo con la necrosis de cadera, tampoco he sido siempre reacio a ponerme cualquier tipo de prótesis. También reacio a una operación en un hospital. Pero, claro, van pasando los meses y ves que nada se soluciona, que sigo con el dolor, que los traumatólogos me dicen espera, paciencia. Claro, y al final lo que me veo es que pasarían los años y acabaría al final poniéndome se incrementaría con la necrosis, acabaría en posible artrosis y al final me pondría una prótesis convencional, no sé, con 60 años aproximadamente, o no sé, es una suposición. En septiembre del año pasado ya empecé un poco a volver a mirar la opción de prótesis, cuando hablé con alguna persona que se había operado, y es que literalmente empecé a sentir envidia de esas personas, porque yo cuando me iba a la montaña y andaba 10 kilómetros, llegaba al coche y llegaba con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento. Y la gente me hablaba de que con su prótesis que se andaba sus 10, sus 15 kilómetros y que acababan perfecto. Y ya cuando ya me planteé, digo, bueno, aquí falla algo. Aquí yo no puedo seguir así. Investigando, ya conocí las prótesis de superficie, pero volví otra vez a ver las prótesis de superficie y a plantearme la opción de ponerme una. No en breve periodo de tiempo, pero sí como una opción más. No descartarla, como hasta ese momento la estaba descartando. Y fue precisamente al ver un documental que está en Amazon Prime de Andy Murray, Resurfacing, donde un tenista con 30 años, no sé, 31 años, en 2019, después de 1 año y medio retirado, parecía que tenía un choque femoroacetabular y que intentó por todos los medios volver a competir, pero que no había manera. Y siendo una persona pues con todos los medios a su disposición, y esa persona con 30 años no encuentra otra solución para su problema en la cadera que ponerse una prótesis de metal. Eso fue lo que me encendió una bombilla. Bueno, si una persona con 30 años decide ponerse una prótesis de metal, yo con 50 años pues también me lo puedo plantear. Lo mismo me puede ayudar a que desaparezca el dolor, por supuesto desaparece la necrosis, y bueno, tal vez no puedo hacer ultras de muchísimos kilómetros, pero podré hacer una actividad deportiva decente y sobre todo tener una calidad de vida mejor. Y a raíz de ese documental, y cuando al día siguiente se me ocurrió ver que era de Andy Murray, porque el documental es del año 2019, cuando le operaron a Andy Murray, en enero, finales de enero de 2019, pues al día siguiente, al ver la tele, pongo teledeporte y qué casualidad de la vida que veo que hay un partido de tenis, ATP Gijón, y veo que uno de los contrincantes de ese partido de tenis es Andy Murray. Entonces pensé, digo, esto es algo, esto es un mensaje, estoy recibiendo un mensaje. Y en efecto, Andy Murray, después de 4 años, ahí sigue con su prótesis de metal. Y sigue jugando al tenis. Hombre, supongo que no es lo mismo jugar con una prótesis de metal que jugar con tu cadera propia, natural, ¿no? Pero bueno, ahí sigue dándole a la raqueta. Y es cuando empecé a plantearme la opción de ponerme una prótesis de superficie. Y al final me la he acabado poniendo. En cuanto a qué me permitirá hacer o no,
pues eso solamente mi cuerpo y el tiempo lo dirá. Pero no me preocupa. Lo único que quiero es una buena recuperación y ya digo, tener calidad de vida, caminar sin dolor y eliminar la cojera. Y luego ya lo que pueda hacer, pues bueno, pues ya veremos. La razón por la que me estoy tocando continuamente el pelo no es otra que es la fiebre. Estoy continuamente sudando. No sé, ahora tendré, no sé, 37,5, 38 de fiebre, como llevo así estos 4 días, y empiezo a sudar y es un poco desagradable. Buenos días, pues ya vestido de calle para salir ya del hospital, nos han dado el alta. La cuestión es que esta noche la he pasado bastante mal porque me ha dolido mucho la zona operada y no he pegado ojo, o sea, son 4 noches sin dormir. Uno empieza a pensar durante la noche, le viene a la mente la necrosis y la osteoporosis y piensa que a lo mejor la prótesis de superficie no va a aguantar y se va a romper, se va a fracturar el cuello del fémur y al final otra vez me van a tener que volver a intervenir en una segunda operación para ponerme una prótesis convencional. Bueno, todo eso esta noche pues me ha ido rulando por la cabeza. Luego ha venido ya esta mañana el cirujano y ya me está comentando que esté tranquilo, que todo va a salir bien, que es normal, que me duela, que todo está, digamos, inflamado, que tendré días mejores y días peores. Hola, buenas tardes. Aquí estamos ya en casa. Ayer lunes me dieron el alta y hoy martes pues se cumplen ya 6 días desde la operación.